El temario de esta unidad es el siguiente. Primero vamos a ver las causas de la independencia. Posteriormente vamos a trabajar con las etapas que se desarrollaron y qué características tienen estas, para finalizar con los personajes más relevantes de la independencia y la importancia o consecuencia que tuvo todo este proceso para la historia de Chile e incluso para lo que estamos viendo en la actualidad. En relación a las causas de la independencia, hay algunas que son de carácter internacional, es decir, situaciones que ocurrieron en el extranjero y que con el tiempo se fueron pasando o se fueron transformando en situaciones que afectaron al proceso de la colonia en nuestro país. Por ejemplo, un primer elemento que afectó o sirvió como causa, como idea, para llevar a cabo la independencia fue la Ilustración. La Ilustración se puede definir como un movimiento de carácter intelectual, ideas, ¿no es cierto?, que se desarrollan en Europa en el siglo XVIII y que cuestionan muy fuerte lo que es la estructura política que existía en ese momento. Es decir, de acuerdo a la Ilustración, las sociedades debían organizarse políticamente, esto quiere decir organizar el poder, en virtud de la igualdad y libertad de la sociedad y tener ciertos principios básicos. Las ideas ilustradas penetraron en América y sus colonias, mediante los viajes que realizaron personas de la élite que iban a Europa, se daban cuenta de estas nuevas ideas y las trataron de empezar a desarrollar en nuestro país. Estas ideas planteaban en el fondo que no era necesaria la existencia de un rey, sino que la sociedad debía organizarse de manera igualitaria como una sociedad civil. Por lo tanto, bajo esta idea, la idea de la Ilustración, los españoles empezaron a ser fuertemente criticados dentro de América, porque no se entendía que ellos tuvieran que dominar acá. Entonces la Ilustración es una de las ideas que apoya o que ayuda a que se pueda desarrollar la independencia como proceso. Otro tema que ocurrió en el extranjero pero que afecta a nuestro país es la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Esta pone fin a la monarquía absoluta en Francia, ahí se elimina la monarquía y ya desde ese momento en adelante se llevan a la práctica las ideas de la Ilustración. Es decir, en Francia se empieza a organizar la sociedad civil, es decir, ya no se organizan como una sociedad que pertenecen al Estado, sino que ahora se van a organizar como una sociedad en la cual van a ser gobernados a través de un sistema republicano, es decir, se van a elegir a las autoridades. Ya no va a haber una persona que gobierna sola y bajo una dinastía como era el reinado, sino que ahora las personas van a empezar de a poco a gobernarse como una sociedad civil, elegir a sus autoridades. Esta fue una idea que posteriormente se toma también para la independencia, es decir, si en Francia habían podido eliminar al rey y organizarse bajo un sistema republicano, ¿por qué aquí en América no lo podían hacer? Esa es la idea que rondaba. Estas ideas, eso sí, tienes que tener claro, están en una élite, es decir, un grupo muy pequeño dentro de la sociedad. Recuerda que los niveles de analfabetismo, ¿no es cierto?, eran bastante altos en la época, por lo tanto mucha gente no sabía ni leer ni escribir, es decir, las ideas las manejaban un grupo muy reducido de personas. Además eran quienes habían ido a Europa, habían realizado viajes y conocían de estas ideas a nivel internacional. Otra causa que ayuda a este proceso, que podríamos decir que son estas causas internacionales o causas externas, va a ser la independencia de las colonias inglesas. Hacia el año 1766, una serie de colonias que estaban al norte de América, eran colonias inglesas, se van a independizar y van a surgir como repúblicas independientes o estados independientes que posteriormente van a dar origen a Estados Unidos. Esto eran colonias que existían ahí de ingleses que habían llegado a esa zona y que para esa época ya consideraron que en realidad el tiempo, ¿no es cierto?, la lejanía geográfica les permitía a ellos perfectamente independizarse y formar un país absolutamente libre y sin ninguna relación con las colonias, con las metrópolis en este caso. Metrópoli se le llama al país que domina, en este caso Inglaterra. Por lo tanto, esta fue una nueva idea que también apoyada por la Ilustración y que también es tomada en Chile por los criollos,
Criollos son las personas que eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en los territorios americanos y ya en realidad ellos se sentían, más que españoles, se sentían la verdad las cosas americanos. Entonces estos criollos toman esta idea, dicen, bueno, la ilustración me dice que yo tengo que ser capaz de autogobernarme, ¿no es cierto? Y organizarme de acuerdo a un proceso en el cual participa la sociedad, no necesariamente gobernarme con un rey. En Francia se lleva a la práctica, eliminan al rey. Y en América también se independizan unas colonias que son las colonias inglesas. Por lo tanto, todos estos eran ejemplos para que los criollos que estaban acá en los territorios de Chile decidieran también independizarse y usar los mismos argumentos que habían usado estos procesos anteriormente que yo te estoy mencionando.